Hermanos, Efesios, por favor, vamos a Efesios. Ha sido, por lo menos o puedo hablar por mí en este sentido, ¿verdad? Ha sido de aprendizaje, de crecimiento, de exhortación, al ir estudiando esta carta que está llena de tanta instrucción tan práctica para la vida cristiana, tan importante para cada iglesia, cada creyente, que es imprescindible que todos conozcamos la carta a los Efesios. Y en esta carta entonces estamos hablando cómo es que el Señor dice que nos ha hecho nuevos hombres, que ha arrancado la vieja naturaleza de nosotros, que nos ha dado una nueva mente, que nos ha dado un espíritu dentro de nosotros, su espíritu, y que ahora entonces debemos vivir de una forma como el nuevo hombre vive. Vean el capítulo 4, versículo 17. Esta es la exhortación que hace el apóstol Pablo, que hace el Señor mismo a través del apóstol Pablo a nuestras vidas. En las primeras palabras del verso 17 dice: esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Nos ha estado exhortando a ya no andar y vivir como hemos estado viviendo, ¿cierto? Ahora, Él explicó por qué esto es posible. Él nos ha dado su mente, Él nos ha hecho nuevos hombres, Él ha despojado el viejo hombre, Él nos ha dado todo lo que necesitamos para poderlo hacer. Todos los elementos que no se pueden obtener de manera artificial, Él nos los ha otorgado cuando vinimos a Él al creer el Evangelio. Es por eso que hay una nueva naturaleza, un nuevo deseo, una nueva motivación. Quiero servir al Señor, quiero conocerle. Y entonces en el versículo 25 vuelve a retomar esa instrucción que dio en el 17 y dice: por tanto, dejando a un lado, y vimos primero esto, el engaño. Dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. El nuevo hombre deja a un lado el engaño y practica la verdad. Luego dice el verso 26: enójense pero no pequen, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni den oportunidad al diablo. Y veíamos que el nuevo hombre controla su enojo. Y ahora, nota lo que dice, el verso 28. El que roba. Pásela, pastor, ese es a los que roban. El que roba no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Nuevo hombre, nuevas prácticas. Y el nuevo hombre, como veremos hoy, trabaja y comparte. El nuevo hombre trabaja y comparte. Había una condición que imperaba en el tiempo de Pablo particularmente, y era un trato poco considerado con los esclavos de parte de sus propios amos. Este trato poco considerado, y este trato de hecho amargo contra los esclavos, tenía maltrato, tenía abuso y falta de pago justo. Esto era lo cotidiano que vivían muchos de los esclavos en ese tiempo. Esto originaba a su vez el problema del hurto entre los esclavos a los bienes de su amo, ya que de alguna manera ellos al padecer necesidades buscaban sacar provecho por medio de hurtar, robar de lo que sus amos tenían. Vemos este ejemplo en el caso de una persona llamada Onésimo, y que fue la razón del escrito de la carta, que pocos han pasado por ahí, pero que se llama Filemón. ¿Cuántos han leído la carta a Filemón? Bueno, quizás la has leído y ni siquiera tal vez te acuerdes, es bien pequeñita, es una carta personal. Y en esa carta el apóstol Pablo trata un asunto de ese tipo, de esa especie. Un esclavo llamado Onésimo, el cual en un tiempo robó a su amo Filemón, que es el receptor de la carta, y después huyó este esclavo. Después de haber desfalcado a su amo, huye.
Pero por la gracia de Dios, Pablo lo encuentra muy probablemente en la prisión. De hecho, lo menciona así: fruto de mis prisiones. Lo encuentra Pablo allí, le predica de Cristo, el Evangelio, y lo gana el Señor. Y entonces Onésimo se convierte en una ayuda importante para Pablo durante los años que estuvo en la cárcel, o el tiempo que estuvo en la cárcel, sirviendo al apóstol Pablo. Y entonces Pablo escribe la carta a Filemón. Una de las razones era saludar a Filemón, pero la otra es interceder por Onésimo. Y luego te invito a que leas esa carta a Filemón. Le dice Pablo a Filemón: mira, una de las razones por las que te escribo es que encontré a Onésimo, el que era tu siervo, es fruto de mis prisiones, y ahora te lo mando de regreso. Él había robado a su amo. Entonces Pablo le dice a Filemón, que era un creyente también, un creyente adinerado, pero creyente ya en el Señor, y le dice: recíbelo, no como antes como esclavo, sino ahora mayor aún, recíbelo como tu hermano y mi hermano. Recíbelo porque me fue útil en el ministerio, y yo no quise quedármelo, que se quedara conmigo sin tu consentimiento. Ahora, si él te debe algo, ponlo a mi cuenta, le dice Pablo. Yo te lo pagaré. Si no es que tú mismo te me debes a mí. ¿Y sabe a qué se refiere? Él le había predicado a Filemón el Evangelio, y Filemón era ahora un creyente, llamaba al Señor, y le dice: ok, si algo te debe yo te lo voy a pagar, pero recíbelo con amor como hermano. De hecho, el portador de la carta era el propio Onésimo. Él era el que lo llevaba la carta a Filemón. ¿Te imaginas? Pero esto es lo interesante. La vida del viejo hombre se caracteriza por el robo, por el hurto. Y muchos de aquí dirán: no, pastor, o sea, yo practicar el robo, ahorita lo vamos a ver, y vas a ver que sí. Y vas a ver que tiene que suceder lo que sucedió con Onésimo, y tiene que suceder lo que sucedió con Filemón. Debe haber arrepentimiento, debe haber cambio, y debe haber amor. Pero al ver este tipo de cuestiones en las cuales podríamos decir: bueno, hay razones, la pregunta es: ¿cuáles son esas razones justificables para robar? Ahora, si la palabra robar te parece demasiado cruda o demasiado grande, vamos a definirla en esta mañana. ¿Sabes? Lo que sucede es que la ley declara: no robarás, no hurtarás. Y ahí se refleja el corazón de Dios. ¿Hay alguna razón justificable para hacerlo? Dice el Señor: no la hay. Lo que sucede es que es similar a las demás condiciones que identifican al viejo hombre. Son tan comunes, y llegamos a estar tan acostumbrados a esas prácticas que no nos parecen mal. De hecho, no siempre las identificamos o las justificamos con mucha facilidad. Recuerden que el Señor nos manda en el verso primero que leímos: ya no andes como también andan los otros gentiles. Un argumento común a cada una de estas faltas es: bueno, pero es que así se hace. Y te dice el Señor: perfecto, tú ya no lo hagas. Tú ya no. Nos manda a vivir como debe vivir el nuevo hombre por medio de la gracia del Señor. Y entonces nos enfocamos en el texto 4:28 de Efesios. Y nota lo que dice: el que roba, no robe más. No dice el que robaba, ya no se le ocurra hacerlo, sino que está hablando en un presente. Es un imperativo en presente. ¿Qué es esto? Lo estás haciendo, deja de hacerlo, porque lo estás haciendo. Estás robando, ya no lo hagas. Esa es la idea de este texto. Y le está hablando a la iglesia del Señor, le está hablando a creyentes, y le dice: el que roba, no robe más. El robo se practica en tan diversas formas, pero el creyente, ese nuevo hombre, debe buscar, y hoy espero que eso suceda, tener una conciencia despierta ante este pecado. Recuerda que el pecado siempre adormece.
hace insensible. Y muchas veces lo estamos haciendo y no nos damos cuenta porque ya estamos cauterizadas nuestras conciencias, endurecidas. El término es quemado, como cuando te quemas en un lugar y ahí ya no sientes. Así está nuestra conciencia. Espero por la gracia del Señor que hoy nuestra conciencia se despierte una vez más ahora ante este pecado que se llama el robo. El robo es muy sencillo de definir. Tomar cualquier cosa para mí que no es de mi propiedad sino de alguien más. ¿Ok? Tomar cualquier cosa para mí que no me pertenece, es de alguien más. De hecho, robar regularmente está ligado al engaño y a la mentira. Ve conmigo un texto, Levítico 19:11, por favor. Levítico 19:11. Dice el texto, recordando algunas leyes importantes para el pueblo: no hurtarán, ni engañarán, ni se mentirán unos a otros. El hurto relacionado normalmente con el engaño y la mentira. Hay otra clase de robo y lo vamos a hablar ahorita, pero normalmente es hacerlo de una forma que no se dé cuenta, utilizar alguna frase o decir algo y al final salirme con la mía y obtener lo que no me pertenece. Acuérdate, lo que no me pertenece y le pertenece a alguien más, pero bueno, ya lo embauqué, no sé cómo se diga, embabuqué, y ya me lo quedé y yo ya el engaño, la mentira se mezclan, eso que debo abandonar a un lado para hablar verdad cada uno con los demás, ¿recuerdas? Y se lleva a cabo el robo también. El robo, hermanos, es una característica común. ¿Qué tan común es? Bueno, el término de robo se utiliza en el Nuevo Testamento con 3 palabras. La primera que puedo mencionar es la palabra cleptes, de donde viene nuestro término cleptómano, que se refiere no a uno que está enfermo y roba porque está enfermo, sino a alguien que tiene la manía de robar, que tiene el gusto y el placer de hacerlo, y se utiliza el término cleptómano. La palabra cleptes del griego significa ladrón, pero se refiere a un ladrón como Judas. De hecho, se utiliza para calificar a Judas. ¿Recuerdas? Cuando le dijo al Señor, ese perfume lo podríamos haber vendido y dado a los pobres lo que se ganaba. Y entonces Juan es el único que dice lo siguiente: pero no era que se cuidara de los pobres, sino porque era un ladrón, cleptes. Y él lo que hacía es que sustraía de la bolsa y nadie se daba cuenta. Era ese llamado robo hormiga, que es poco a poco. Imagínate si le hubiera agarrado toda la bolsa y lo hubiera malgastado. Todos se hubieran dado cuenta. De hecho, la idea es que nadie nunca jamás se dio cuenta de que Judas era esta clase de persona. Lo hacía de una manera tan a la discre, como decimos nosotros, que nadie lo podía identificar, al grado que el día en que dijo el Señor, ¿quién es el que me va a entregar?, nadie volteó a ver a Judas y dice, pues este es un ladrón, es un mentiroso. No, era un creyente aparentemente fiel, pero era un cleptes. Era poco o mucho, no te preocupes, era un ladrón. No se trata de los millones que robaste, se trata de que viene del corazón. El Señor Jesucristo dice, porque de dentro del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las abominaciones, los hurtos, los robos. De dentro del corazón salen y eso contamina al hombre. Pero el comer sin lavarse las manos, eso no contamina al hombre. Ahora, entonces, este Judas discretamente y bajo engaño toma lo que no es suyo. Bueno, no engañé a nadie, nada más no le dije a nadie. Estaba engañando y estaba tomando lo que no le pertenecía. Otra palabra utilizada en el Nuevo Testamento es la palabra lestes, que se traduce como salteador o bandido. Es decir, uno que roba con violencia. No es discreto, no trata de engañar, sino que va y mata si es necesario para quedarse con lo que le pertenece. Y este era Barrabás. Cuando el Señor es entregado, prefirieron a Barrabás, que era ladrón, lestes. Una persona que era violenta, un bandido, tenía una banda y llevaba a cabo estos robos llamados salteadores. En Juan 18:40, ¿sabes?
Cuando oímos ladrón, yo no soy como ese. Inmediatamente lo referimos al modus operandi, ¿verdad? Del robo. Si fue con engaño, no, es algo poco, es algo sin importancia. No, pero los que van y secuestran y empezamos con cosas como estas, ¿no? Pero no, es un ladrón también. Luego, estos dos términos anteriores se refieren más en cuanto a cómo se realiza el robo. Pero hay otra palabra, una más, 3. Harpax, que significa rapacidad. Y esto habla más bien del hecho en sí de robar, de donde utiliza el término el Señor como lobos rapaces. Un ladrón es eso, un harpax, cleptes, y dependiendo del medio o la forma, un cleptes o un lestes. Ahora, ¿qué nos dice la Escritura acerca de los cristianos que están hoy aquí en este lugar tomando una silla, y escuchando la Escritura? Ve conmigo a 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11. El robo es una característica común. 1 Corintios 6, por favor, 9 al 11. Y dice el apóstol Pablo en este texto, por favor, les invito a que lo lean. Respeten las comas, hay varias en esta lista, es una lista. Y les invito a que lean, por favor, versículo 9 al versículo 10. Y yo voy a leer el 11. ¿Qué dice, por favor? Adelante. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No heredaréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora, en estos versos dice, no sabes que los injustos, ¿a qué se refiere? Bueno, ¿y quién es justo? Se refiere al que practica el pecado. El término injusto es alguien que practica estas cosas. Y el nuevo hombre dice, ya no lo hagas, ¿te das cuenta? Eres nuevo hombre, debes dejar. Ahora, dice aquí, muy bien, estos no heredarán. Y luego mira lo que dice el 11. Y esto eran algunos de ustedes. Pero fueron cualquier pecado de estos. No hay alguno, quizá alguno más escandaloso que otros, sí lo hay, pero en nuestro concepto. Pero dice que esto eras y ya han sido lavados por la sangre de Cristo. Todo pecado es perdonable. Ya han sido lavados, pero fueron ya santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Está diciendo el Señor, muy bien, tú ya creíste, ya fuiste perdonado de eso. Esto debe ser un incentivo para que lo dejes de practicar o de hacer. Ya no lo pienses hacer. Esto éramos. Bueno, ladrón no, pastor. ¿En serio? Es una práctica común. La Escritura nos dice que éramos ladrones. Pero también es una práctica que puede continuar y que se debe abandonar. Ahora le habla a algunos en cuanto a lo que estaban realmente haciendo. 1 Corintios 5, 9 al 11. Podríamos decir, muy bien, pues ahí habla de que eran algunos. Bueno, el pecado mío era, bueno, creo que hay una lista ahí que podemos caer en muchos de esos conceptos de manera muy clara y no darnos cuenta. Ahora, nota 1 Corintios 5, 9 al 11. Un problema dentro de la congregación. Literal había un problema de esto. Mira lo que dice, sino que en efecto les escribí. ¿Sí les dije el 11? No, perdón, del 9 al 11. En mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. 10. No me refería a la gente inmoral de este mundo, a los codiciosos y estafadores, a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salirse del mundo. Porque el mundo, como vimos ahorita, esto es. Y la gente en eso vive. Pero Pablo dijo, no te juntes con personas así. Dice, es que no me refería a los de afuera. Sino que en efecto les escribí, verso 11, que no anduvieran en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho,
o estafador, con esa persona ni siquiera coman. ¿Qué está diciendo? No, es que aquí no hay de esos. No, está diciendo que si una persona entendió que debe abandonar ese pecado y continúa en ese pecado, la iglesia ya debió haberle hecho ver ese pecado, ya le debe haber reprendido, como dice la Escritura, y esa persona sigue haciéndolo. ¿Qué dice la Escritura? Que la iglesia debe separarlo de la comunión de la iglesia. ¿Te acuerdas? La expulsión. Y no deben juntarse con él. ¿Por qué? Porque sigue de una manera categórica, en rebeldía, practicando alguno de estos pecados. Dice, a eso me refería, que no se junten ni coman con él. Hace referencia a la disciplina eclesiástica. Porque esta persona tiene la intención, este texto tiene la intención de que ya se le dice, pero no abandona su forma de vivir. Entonces, tiene que suceder eso después del proceso correcto que viene en Mateo capítulo 18, ¿es verdad? 16, 18. Ahora, yo les dije que no se junten con alguien así. Verso 12, porque, pues, ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgan ustedes a los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzga a los que están fuera. Expulsen al malvado de entre ustedes. ¿Qué había hecho esta persona? Bueno, estaba cometiendo un adulterio, pero era también una clase de incesto, porque estaba viviendo con la mujer de su padre. No era su mamá, pero era la mujer de su padre. Y la iglesia lo había tolerado. Eso estaba dentro de la iglesia. Esta práctica entonces puede continuar dentro de la iglesia y debemos abandonarla, es lo que está diciendo. Primera de Pedro capítulo 4 verso 15. ¿Sufres por Cristo? Bienaventurado eres, ¿no? Pero mira lo que dice el 4:15. Que de ninguna manera sufra alguien de ustedes, de los cristianos, como asesino o ladrón o malhechor o por entrometido. Pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. A veces hay cristianos que dicen, es que estoy sufriendo por causa de Cristo. No, sufres porque eres un mentiroso, sufres porque difamaste a alguien, sufres porque te metes en lo que no te tienes que meter, sufres porque estás robando. Vamos a la práctica. Te pagan un jornal de trabajo. Tienes que realizar un trabajo en un tiempo preciso. Y tú te haces el loquillo o la loquilla para trabajar menos y recibir el sueldo. Estás robando. Estás robando. No sufras por eso. Es que este no hace lo que tiene que hacer. Muchas veces hemos contratado albañiles aquí, de muchos, si ustedes ven parches por todos lados, bueno, nunca le dimos al clavo y algunos decían ser cristianos y no regresaron el dinero. No dijeron, oye, es que no hice bien las cosas, aquí está el dinero, lo hubieran hecho. No estoy enojado, simplemente estoy diciendo que hay muchas maneras de robar que no las identificamos. Y luego por eso sufrimos o por eso suceden cosas y decimos, es que soy cristiano, por eso pasa. No, no vaya a ser porque tú estás practicando un pecado y entonces eso se hace evidente. El robo se disfraza o se justifica de muchas maneras. Veremos algunas en la Escritura que quizá no las habíamos identificado de otra forma. Ve conmigo a Éxodo capítulo 22, por favor. Éxodo capítulo 22. Versículo 25 al 26. Éxodo 22, 25 al 26. Mira lo que dice este texto. Muy práctico en cuanto a economía. Si prestas dinero a mi pueblo, la idea es, si tú te desprendes de algo y se lo prestas a otro de los judíos, está hablando en la ley de los judíos. Dice, si prestas dinero a mi pueblo, a los pobres entre ustedes, tiene una necesidad y me pide prestado, no serás usurero con él, no le cobrarás interés.
Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol. A ver, dos prácticas del robo en este pasaje. Los intereses. Pastor, pero es que si le estoy prestando, lo normal es que yo reciba. Si tú prestaste tu reloj y te devuelven tu reloj, ya te devolvieron lo que prestaste. Si tú le quitas aparte del reloj los tenis, tú le estás robando, porque eso no te pertenece y se lo estás quitando. ¿Cierto? Bien, el Señor dice, si le prestas a alguien, no seas usurero. Ok, sí te lo voy a prestar, hermano, pero ¿y cuánto me vas a dar por mes? ¿Y cuánto vas a añadirle? Y al final, ¿cuánto vamos a...? No, estás robando. Yo no sé si un cristiano puede ser un banquero honesto, pero el Señor dice, no lo hagas, no seas usurero, porque eso es robo. Ahora, si le tomas en prenda algo, devuélvelo. Este sentido era, la persona dice, ok, préstame y te dejo mi manto. Eran pobres, ¿entiende? Era una necesidad. Te dejo mi manto y préstame para ir y pagar este animal o algo que se me murió, lo que sea. Y entonces venía y dice, es que, ¿sabes qué? No pude hacer la transacción. Muy bien, pues aquí me quedo con tu manto. Dice, no, devuélvelo porque no es tuyo. Y más aún, a los pobres, el manto era más, en los judíos, era más como una habitación. No tenían techo o algo y el manto tenía el grosor y tenía la capacidad de que ellos se cubrían con él en la noche. Y dice el Señor, es lo único que tiene, devuélveselo. Y esto podríamos trasladarlo un poco más allá. ¿Cuántas personas hay que nos prestan cosas y nos apropiamos de ellas? Y ya, hermano, le debo la sierra. Ahorita vino la convicción de que me prestó la sierra el hermano. Y otras cosas que el hermano me ha prestado para trabajar. Pero lo que voy es, ahora me tienen que ir y pedir las cosas. Y ahora con vergüenza el que prestó, oiga, de casualidad, pues toma. El enojado es el que se la queda. Eres un ladrón. Te quedas lo que no es tuyo. Ahora, los intereses al prestar es una manera de robar. No pagar a tiempo y de forma justa a los empleados es una forma de robar. Levítico 19:13, por favor. Ya hablamos del empleado que se hace como que trabaja y no trabaja, pero ahora vamos a hablar del patrón que hace como que paga y no paga. Mira cómo dice Levítico 19:13. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. El salario de un jornalero no ha de quedar contigo toda la noche hasta la mañana. Ese jornalero trabajó sus horas que están establecidas, ¿verdad? Las trabajó. ¿Y recuerdas aquella parábola en la que el Señor invitó a trabajar a su viña? Y entonces, al terminar el día, vino el patrón o vino el amo y mandó a quien y les pagó terminando la jornada. La idea es esta, ellos trabajan por necesidad. Créeme que no es un hobby. Y créeme que también es una obligación y necesidad de todo ser humano. Pero al trabajar, ellos quieren una paga. Y si se ha establecido un día de pago, no lo retengas, le dice el Señor, porque es una clase de robo. No lo retengas hasta el otro, pero sí se lo di, pero tú no sabes la necesidad que tiene y tú haces que la persona sufra. Y entonces viene algo bien interesante, dice el Señor, mira, si alguien que no se le pagó lo que debía, clama a mí, yo voy a actuar. Porque yo cuido a los pobres, a los huérfanos y a las viudas. Soy el Dios de ellos y créeme que Él no ha cambiado. Y yo voy a actuar en tu contra. Si tú tienes que pagar, págale en el tiempo que dijiste que le tenías que pagar. Obviamente en el jornalero se le pagaba por día en ese tiempo. Trabajó hoy, aquí está tu paga. Por lo que quedamos. Esta es una manera de robar, no pagar a tiempo y de forma justa a los empleados. Es lo que sucedía en una escena que describe Santiago en el Nuevo Testamento en el capítulo 5.
Aquí está hablando a creyentes que en su mayoría eran esclavos, pero dentro de la congregación había algunos que eran los amos, los ricos dentro del pueblo. Y fíjate la manera de reprender de Santiago. Vamos a ver ahí capítulo 5, versículo 1 al 6. Muy bien. Por favor, les voy a pedir que ustedes lean, así despiertan más su interés en este texto. Vamos a ver versículo 1, por favor, al versículo, ustedes lean del 1 al 3, hermanos, adelante. ¿Qué dice? Bien, ahora, estás leyendo este texto y dice la ropa podrida, el oro oxidado y la plata, dice se han engordado, han acumulado tesoros y ahora diríamos, bueno, entonces el Señor dice que no debes acumular. No, lo que estaba pasando aquí viene enseguida. Primero, la ropa polillada y el oro y la plata corroída era porque ellos habían almacenado para sí cosas que deberían estar en movimiento. Como eran los amos, ellos debían haber dado eso a quienes les trabajaron, pero ellos lo que hicieron fue toda la técnica que siempre han existido, toda la técnica legal para no darles lo que merece y el Señor dice, muy bien, hasta el oro y la plata ya se ven negras del tiempo que tienen almacenada. El punto es que eso es desagrada al Señor. Ahora, ¿qué estaba sucediendo aquí? Era una iglesia. Y había creyentes, esclavos, que estaban sufriendo de parte de los ricos fuera, haciendo esto. Pero como dije, había unos ricos dentro de la iglesia que estaban haciendo eso con los hermanos. Y les dice, aúlla, llora, porque el Señor iba a actuar. Ahora, nota lo que dice enseguida. Verso 4. Ok, tú tienes almacenado ahí. Miren el jornal de los obreros que han segado tus campos y que han sido retenidos por ustedes. Clama contra ustedes, como si ese dinero gritara a Dios. ¿Te acuerdas cuando la sangre de Abel fue derramada y dice que desde la tierra su sangre clamaba a Dios? La idea es que no es precisamente necesario que una persona venga y diga, Señor, Señor, te busco, mira lo que me está haciendo. Sino que al momento de sufrir ellos las consecuencias de mis acciones contra ellos, ellos sufrían y Dios lo tenía en cuenta. Subía ante sus oídos por lo que estaban haciendo contra ellos. Han vivido lujosamente sobre la tierra, han llevado una vida de placer desenfrenado, han engordado sus corazones en el día de la matanza, han condenado y dado muerte al justo, y Él no les hace resistencia. ¿Quién iba a defender a los pobres? Y ellos, pues mejor, y mejor, y mejor. Bien, una forma entonces es no pagar a tiempo. Tengo que ir bien rápido porque el tiempo se agota, pero usar medios para falsear y tener ganancias. Proverbios 20:10. Proverbios 20:10, por favor. Usar medios para falsear y obtener ganancias. Mira lo que dice el texto en Proverbios 20:10. Pesas desiguales y medidas desiguales, ambas cosas son abominables al Señor. Mira un principio de cómo el Señor gobierna toda su creación y ahora ponlo delante de ti como cristiano y dice que una pesa que no sea lo que debe pesar y una medida que no sea lo que debe medir, lo abomina el Señor. Cuando vendíamos naranjas en algún tiempo, algo que es lo del peso y todo eso es algo de diario. Hay testigos aquí, por lo menos 2 testigos, que teníamos que pesar las cajas y era algo bien engorroso porque cada caja pesaba diferente y pesábamos las cajas y luego poníamos los pesos y luego las naranjas. ¿Qué era lo que queríamos hacer? No queríamos robarle a nadie
nada. Pero la competencia, nada, no es cierto. Pero lo que se llega a hacer es, bueno, le voy a pesar y le voy a añadir esta ollita que pesa 50 gramos, no importa, pero ¿cuál es la intención? Yo con eso ya estoy recuperando, robando, dice el Señor, todo eso es abominación. Hermanos, cuando nosotros hacemos cosas para sacar un provecho, ya sea declarar algo que no es lo que debo declarar, ya sea inflar algo que no debo inflar, ya sea manifestar algo que no es lo realmente correcto, dice el Señor, yo lo abomino porque es robar. Estás robando. Y eso no es, eso lo tienes que abandonar, de hecho. Hay personas que en algunos lugares, bueno, en nuestro país comienza un cierto sentido algo así, ¿no? Obtienen beneficios del gobierno que no deberían recibir, pero dicen, vamos a agarrarlo, es dinero y es el gobierno es malo y perverso, vamos a robarle al gobierno. Y dice el Señor, no robarás, no importa quién sea, deja de hacerlo. Esa es una muestra, hermanos, de ingratitud al Señor, el que te sustenta, y de falta de confianza en que Él es tu proveedor. Cuando estaba estudiando este tema, y como tengo que terminar y después no sé qué vamos a hacer, pero ahorita vemos, como cuando estaba viendo este tema, el Espíritu Santo también trabajó en mi corazón y yo dije, espera, hay cosas que tienes que arreglar. Salí corriendo literalmente de mi casa, fui y me presenté delante de el que nos renta aquí la propiedad, porque varias veces la comisión, bueno, ahora que se nos descompuso la luz más bien, nos dice, pero ustedes son un templo y ustedes tienen la luz como si fuera casa, tiene que ser comercial, pero ahí nos ahorramos unos centavitos. Y yo dije, ok, lo voy a hablar con el dueño porque no somos los dueños, lo que sea, pero lo dejé. Y cuando vi este pasaje dije, basta. Y yo fui con el dueño y le dije, tenemos que hacer el cambio. Oiga, pero lo normal, ¿no? Pues así lo podemos. Le digo, no, tenemos que arreglarlo porque nosotros sabemos que tenemos que hacer lo correcto y no vamos a robar. Entonces, adelante, háganlo si ustedes quieren, vean el trámite y lo solucionamos. Por cierto, le llevé la renta porque la tenía desde la semana pasada, hermano Ernesto, y no se la había llevado, y todo eso vino a mi corazón y se la entregué porque ahí la traía. Yo estaba trazando algo y yo veía mi vida, y el Espíritu tiene que tocar el corazón. Robas agua, robas luz, robas los servicios y dices, no pagas impuestos, y es que el gobierno, y a manera de que tengo que detenerme ahorita, pero entonces lo vamos a continuar la próxima semana. El Señor Jesucristo habla, el Dios habla de algo que apunta hacia esa área. Malaquías capítulo 3, versículo 8, por favor, ve conmigo. Capítulo 3, versículo 8, y dice este texto, un texto tan usado en las iglesias, pero creo que nada más falta ver el enfoque correcto de este texto. 3:8 de Malaquías. ¿Robará el hombre a Dios? ¿Se le puede robar a Dios? Pues ustedes me están robando, les dice el Señor a los judíos. Pero dicen, ¿en qué te hemos robado? Y dice el texto, en los diezmos y en las ofrendas. E inmediatamente en la iglesia tradicional cristiana se va a ir a decir, el pastor va a hablar de los diezmos. Híjole, de veras tengo que apartar el diezmo y la ofrenda. No, espérate, no corras tan rápido. Está hablando Dios, que está gobernando una nación con un gobierno una monarquía teocrática en algún sentido. Dios es el que está por encima y tienen un rey. Los diezmos, a lo que se refiere en este texto, eran los impuestos obligatorios que la nación debía pagar para que el gobierno funcionara. El gobierno eran los levitas. Ellos eran los funcionarios públicos, vamos a llamarlos como nosotros los llamaríamos ahora. Entonces, el Señor estableció en la ley, tienes que dar el diezmo. En su sabiduría, Él entendió, obviamente, que una nación como la iglesia y como cualquier gobierno o cualquier país, tiene que funcionar y los recursos tienen que salir de sus propios gobernados. Eso es como funciona.
Entonces el Señor estableció, tienes que traer 3 diezmos. De hecho, ellos daban cada 3 años 3 diezmos. Esos 3 diezmos los tienes que traer porque es la manera en que va a funcionar la nación. Es lo que yo les voy a dar a los levitas y con lo que se va a suplir las necesidades de la nación. Cuando el Señor dice, me estás robando con los diezmos, era que eran personas que no estaban dando sus obligaciones tributarias. Ahora, ¿eso te suena más general? No solo hay la cuestión del diezmo y que si das, no das y las ventanas del cielo, sino el punto era que estaban robando a Dios porque Él era el rey de esa nación y no estaban dando sus impuestos. Traigan todos los diezmos al alfolí, haya alimento en mi casa. ¿Por qué? Porque los que gobernaban requerían para poder vivir y para poder administrar. Y pónganme a prueba, dice, yo abriré las ventanas de los cielos. La nación estaba pasando por dificultad porque no estaban cumpliendo sus obligaciones fiscales. ¿Cómo ves? O sea, aún en ese aspecto, el Señor nos enseña que debemos no robar. Y quizá puedas pensar, es que eso no se puede, pastor. Haz lo que tengas que hacer y permite que la gracia del Señor obre en eso que tú estás justificando que no puedes hacer. Ahora, cerrando con este pasaje, entonces, era el dar. El Señor nos enseña que hay que dar a ellos, a los gobernantes. En otro pasaje, ahora Él presenta en la tierra, Mateo 17, y mi último texto para detenerme en esta primera parte de esta enseñanza. Mateo capítulo 17, versículo 24 al 27. Muy bien, en esta escena el Señor va regresando a casa, después de ir y predicar, hacer su ministerio junto con los discípulos. Regresan a donde ellos vivían, que vivían en casa de Pedro, en Capernaum. Al llegar, mire lo que sucede en el versículo 24, 17-24. Cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas del impuesto del templo. Este impuesto es establecido en la ley. A todos los mayores de 20 años arriba se les cobrará una porción, y esto iba a ser para mantener el templo en cuanto a la estética y todo esto, ¿verdad? Era para eso. En el tiempo de Cristo se seguía cobrando. Entonces llegan los cobradores a la puerta de Pedro y dice, oye, ¿tu maestro no paga las 2 dracmas? ¿El impuesto? Bien, entonces Pedro entra a la casa y le dice primero a ellos, sí, contestó Pedro. Y cuando él va entrando a la casa, Jesús, yo creo que iba a buscar a Jesús, Jesús le iba a decir a Judas, Judas saca y paga, esa es la idea de Pedro, voy a ir a pedirle, ¿verdad?, para pagar las 2 dracmas. No pensó en más, entra a la puerta y entonces el Señor lo recibe con una pregunta. Cuando llega a casa, Jesús le anticipó diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿De quiénes cobran tributos o impuestos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? ¿Cuál es la idea? A ver, yo soy el rey, tengo a mi esposa y a mis hijos. Yo gobierno tu nación. Entonces, tú me vas a pagar los impuestos para yo poder vivir y yo gobernar la nación. Pero no le va a pedir a su esposa, no le va a pedir a su hijo. Ellos son parte de este gobierno, ¿se entiende? Ahora, entonces les dice, ¿de quién pide los impuestos? ¿De los de su casa o de los extraños? Pues Pedro, razonando, ¿verdad?, dice, de los extraños, respondió Pedro. Entonces los hijos están exentos, ¿no? Y Pedro como que, pues sí, no sé si entendió. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Bien, ¿para qué es el impuesto? Pues es para el templo. ¿A quién se le da? ¿Quién es el gobernante de esta nación? Dios. ¿Quién soy yo? Yo soy Dios. Yo no debo pagar impuesto. ¿Sí me entiendes? Es lo que le está diciendo. Le dice a Pedro, ¿no debe ser de los extraños? Pues sí. Muy bien. Ahora entendiendo esto, mira la respuesta del Señor. Sin embargo, para no ofenderlos, para que no los escandalicemos. Como si Jesús le dice, ¿nos entendemos, verdad, Pedro? No sé si había un signo de interrogación o el Espíritu Santo le hizo entender. Le dice, para no los escandalicemos a ellos, ve al mar, echa el anzuelo, toma el primer pez que salga.
Cuando le abras la boca hallarás un ciclo, tómalo y dalo por mí y por ti. ¿Sabes una cosa? Creo yo que si no entendió lo que le estaba diciendo, bueno, está bien. Cuando saca y ve exactamente, dice, este es el Hijo de Dios. Y entonces creo que entendió lo que le quería decir. ¿Pero qué le enseñó el Señor? Tú tienes que pagar. No debemos robar. Eso es lo correcto. Próxima semana hablaremos de que ser un ladrón es lo opuesto al carácter de Jesucristo. Quiero que el Espíritu Santo obre en tu corazón y en el mío y que te revele todas las áreas en las cuales el robo es parte de tu vida tan cotidiana que ni siquiera te estás dando cuenta o que ahorita te estás dando cuenta, y que te dé la gracia para ver qué tienes que hacer y resolverlo. El nuevo hombre trabaja y comparte, no roba. No roba. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Señor, gracias por tu verdad y gracias por la oportunidad de ser confrontados por medio de tu palabra, aún en las cosas tan prácticas que ni a veces nos damos cuenta que hablarías acerca de eso a mi vida. Pero es que ese es tu propósito. Tú quieres transformarnos a tu imagen en todos los aspectos humanos, los cuales fueron reflejados en tu Hijo Cristo, viviendo en esta tierra, practicando las mismas cosas, trabajando, comiendo, andando. Todo, Señor, debe reflejar quién eres tú. Por eso requerimos ser cambiados. Toca el corazón de mis hermanos como estás tocando el mío también, y que haya cambios radicales en nuestra forma de vida, Señor. Te alabo por ser quien tú eres, el único Dios verdadero, el único Dios personal. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.